Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que trata sobre el impacto de la ley de las bolsas plásticas, tanto en el Estado, las personas y las empresas. Seguramente todos sabrán que el plástico contamina el planeta y cuánto lo hace, ya que se acumula en cualquier rincón de este y tarda demasiado tiempo en empezar a degradarse. Incluso, algunos materiales plásticos pueden permanecer siglos intactos. Además, algunos, como las bolsas de plástico, dañan a la flora y fauna de forma directa. Por ejemplo, la contaminación del agua por las bolsas de plástico provoca que miles de peces y otros animales como cetáceos, tortugas y aves mueran año a año. Nuestro trabajo tiene por finalidad dar a conocer todos los aspectos que abarca la ley de bolsas de plástico en nuestro país, cómo se implementó, cómo esta afecta a las personas y a las empresas, los países que también aplicaron y otras alternativas que reemplacen el uso de estas bolsas, entre otros temas. Como dato, Chile se convirtió en el primer país de América que prohibió las bolsas de plástico. De acuerdo a esto, nace la ley número 21.100, que prohíbe la entrega de bolsas de plástico de comercio en todo el territorio nacional. Según el artículo 1, la presente ley tiene por objeto proteger el medio ambiente mediante la prohibición de entrega de bolsas de plástico de comercio. En el artículo 2 trata de las definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por bolsa de plástico de comercio: la bolsa de plástico que es entregada por un establecimiento de comercio para el transporte de mercaderías o en el caso de compras realizadas por medios electrónicos. Bolsa para el transporte de mercaderías que es entregada al consumidor final. Segundo, establecimiento de comercio: cualquier canal minorista o mayorista de distribución o comercialización de bienes o servicios. Artículo 3. La prohibición: prohíbase a los establecimientos de comercio la entrega a cualquier título de bolsa plástica. Se excluyen de esta prohibición las bolsas que constituyan el envase primario de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o por su uso ayuda a prevenir el desperdicio de estos alimentos. El artículo 4, la fiscalización: corresponderá a las municipalidades fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, de conformidad a sus atribuciones señaladas en el inciso 3 del artículo 5 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido y coordinado y sistematizado de la ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. El artículo 5, la infracción y multa: el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 será sancionado con multa a beneficio municipal de hasta 5 unidades tributarias mensuales por cada bolsa de plástico de comercio entregada. En términos prácticos, ¿qué significa esta ley? Significa que las bolsas de plástico que se entreguen para el transporte de mercadería no podrán administrarse de forma gratuita ni venderse en el comercio. De acuerdo a esto, ¿cómo se aplicó a las empresas? Dejaremos aquí a Bárbara Gajardo, que nos va a hablar sobre este tema. La ley entró en vigencia el 3 de agosto del 2018. Ahí se publicó en el Diario Oficial, por lo cual desde ese momento comienza a regir gradualmente, tanto para grandes empresas como para micro, pequeñas y medianas empresas. Para las grandes empresas, durante los 6 meses siguientes se podrán entregar un máximo de 2 bolsas plásticas para el transporte de mercadería por cada compra. Y cumplidos los 6 meses, esto es el 3 de febrero de 2019, ya no podrán entregarlas. Para micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que las grandes empresas, durante los 6 meses siguientes a la publicación de la ley, solo podrán entregar un máximo de 2 bolsas plásticas para el transporte de mercadería por cada compra. Y luego, cumplidos los 2 años, esto es el 3 de agosto de 2019, no podrán entregar ningún tipo de bolsa plástica. El ciclo de vida de una bolsa plástica está que se demora 1 minuto en su fabricación, 15 minutos en su uso y demora 400 años en degradarse. Es por esto que se estaban vendiendo y comercializando muchas bolsas plásticas, lo que estaba produciendo un daño para el medio ambiente.
¿Por qué se promulgó la ley? Recogimos varios datos y los más importantes nos arrojaron que el director de Green Lab nos dijo que una parte muy pequeña se reciclaba y otra se iba a los vertederos vía la gestión de residuos, pero la mayor cantidad terminaba en el ambiente y es ahí donde está el mayor impacto. Nos cuenta que se han dado cuenta que el mar se transformó en el basurero de la humanidad. También, todos los años, Directemar levanta estadísticas sobre limpieza de playas. El año pasado, la Directemar convocó a 14.106 voluntarios, limpió 123 playas y recolectó 171.840 kilos de desechos. Los tres residuos que encabezan el listado son 72.255 kilos de colillas de cigarros, 24.186 kilos de trozos de plásticos, donde están incluidas, sin desagregar, las bolsas, y 23.420 trozos de vidrio. Y también el gobierno estima, basado en cifras de la Asociación de Industriales de Plástico, que antes de la ley, Chile producía 3.400 millones de bolsas al año. El Centro de Envases y Embalaje de Chile dice que esa cifra correspondía solo a supermercados y que al agregar las tiendas de retail, el total subía a 5.500 millones de bolsas al año. Bueno, la isla Basura es un caso muy comentado el último tiempo porque esta isla se ubica frente a las costas de Chile continental, Isla de Pascua, mide más de 2,5 millones de kilómetros, lo que equivale a 3 veces el tamaño de Chile continental, y fue descubierta por Charles Moore, fundador de la ONG Algalita Research Foundation, y está compuesta en su mayor parte por plásticos, sobre todo pequeñas partículas de él, que luego son ingeridos por las especies marinas, causando estragos en su salud. Moore fue quien primero descubrió en 1997 la isla de basura del Pacífico Norte, otra acumulación de desechos acarreados por las corrientes marinas. Científicos de la Universidad Católica del Norte, de Coquimbo, estiman que la contaminación de nuestras playas va en aumento y va creciendo un 20% cada 4 años. Y como dato extra, cada año Chile utiliza alrededor de 3,4 billones de bolsas plásticas, lo que equivale a unas 200 por persona, y la mayoría de las cuales terminan en vertederos. Ahora mi compañero Alejandro les va a dar unos datos sobre una encuesta realizada de medio ambiente. Como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, el objetivo que persigue esta ley es la descontaminación, y esto es por medio de la prohibición de las bolsas plásticas. Pero viendo esto en términos cuantitativos, ¿qué tan aceptada es esta ley? Según la Encuesta Nacional del Medio Ambiente, la cual fue desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente, indican que en promedio un 95% de los encuestados está a favor de la prohibición de las bolsas plásticas para no contaminar. Si nos introducimos más, viendo en detalle esta información, podemos decir con claridad que independientemente del sexo, del rango etario, zona geográfica o nivel socioeconómico, el 95% de los encuestados está a favor de la prohibición de las bolsas plásticas, lo que podría decir que la gente empieza a tomar conciencia respecto al cuidado del medio ambiente. Otro factor importante que logramos identificar de esta encuesta fue que cuando se utilizaban las bolsas plásticas, el 66% de los encuestados llevaban por sí solos bolsas reutilizables, lo que ahorraba la utilización de bolsas plásticas. A continuación, analizaremos cómo afectaba esta ley a las empresas. El gerente general de Plásticos Bilbao, Hernán Busquets, señaló a EMOL que acabar con las bolsas plásticas en el país significará terminar con el trabajo de unas 22.000 personas, y que para reinventarse se necesita una inversión no menor a 2 millones de dólares. También dijo que la medida afectaría a unas 120 empresas. Los fabricantes de bolsas añadieron que están en riesgo de perder entre 1.5 y 15 millones de dólares en maquinaria destinada a este trabajo. Carlos Romero, socio director de operaciones de Integral Chile, indica que los grandes ganadores de las implementaciones de esta ley, más que el planeta, son los dueños de retail.
A ellos les quitamos el peso de tener que comprar y proveer de bolsas plásticas a los consumidores y les pasamos esa responsabilidad a quienes van a comprar a sus locales. Las cadenas de supermercados prefieren no detallar los efectos en su negocio, pero admiten en privado que las ventas promedio han bajado, los clientes adquieren lo que pueden transportar, han migrado al comercio electrónico y redujeron las compras impulsivas, pero también disminuyeron su costo en bolsas que tenían un valor promedio cercano a 10 pesos por bolsa. Varios productores de bolsas plásticas cerraron o se reconvirtieron y los productores de bolsas de basura han visto crecer su negocio entre 30 y 40%. También entraron con fuerza al mercado las bolsas de papel. Ahora los dejo con mi compañero Felipe Durán, quien continuará con el tema. ¿Cómo afecta a las personas esta ley? Aunque el 95% de los ciudadanos estaban de acuerdo con la ley, a ellos también les afecta a la hora de ir a comprar, ya que tienen que realizar un cambio de hábito en esta actividad. Aunque tengo más de 20 bolsas reutilizables en casa, solo me he acordado de traerlas 2 veces en los últimos 4 meses. El tener que pagar por las bolsas no ha hecho que Vanessa Cornejo, quien vive en Santiago, cambie sus hábitos de consumo, le dijo a la BBC. Según Cornejo, las tiendas necesitan hacer algo más que reutilizar bolsas de plástico reutilizables. Deberían ofrecer diferentes opciones, como bolsas hechas de papel o de materiales reciclados, más que hacer que la gente tenga que comprar una bolsa de plástico reutilizable, explicó. La presidenta de la Asociación de Industrias de Plástico de Chile, Magdalena Balcells, indicó que la ley falla en ofrecer a los compradores un incentivo para que opten por una opción más ecológica. ¿Va a haber menos bolsas plásticas en los supermercados? Sí, pero ¿la gente va a dejar de utilizar las bolsas plásticas? Claro que no, porque aún no hay una ley que te dirija en esa dirección, dijo. Bueno, los sustitutos a las bolsas plásticas. Como sabemos, las bolsas de plástico dañaban el medio ambiente, siendo este el principal motivo de su prohibición. Pero aunque fueran nocivas para la naturaleza, estas bolsas ocupaban una función en la vida de las personas. La pregunta es, ¿con qué productos satisfaceremos la necesidad que cubrían las bolsas de plástico? Esta es una pregunta con variadas respuestas. Algunos afirman que se pueden ocupar bolsas de rafia, bolsas de tela, mochilas y hasta carros. Esto debido a que su compromiso ambiental es mucho mejor que las bolsas de plástico. Para decir esto nos basamos en la información que entrega Greenpeace en un estudio que el director de geología Julio Barea realizó. Luego de revisar esta investigación, llegamos a la conclusión que las bolsas de plástico se utilizaba poco tiempo y para su degradación estaríamos hablando de décadas. Es por esto que se dan otras opciones que se pueden utilizar más tiempo y como por ejemplo las bolsas de compostajes. Se pueden utilizar más tiempo y su periodo de degradación es mucho menor. Y si le agregamos plantas de compostaje, este tiempo se cortaría aún más. Y cuando esté totalmente degradado, el compostaje se utiliza para abonar campos donde se podría generar nuevo material vegetal para seguir el ciclo. La norma prohíbe la entrega y comercialización de bolsas de plástico que se fabrican en base a un polímero proveniente del petróleo. Walmart comenzó a comercializar bolsas reutilizables de plástico elaboradas a base de polietileno, que se obtiene de la caña de azúcar. Estudios de la misma organización Oceana comentan que estos bioplásticos se comportan de la misma manera que un plástico convencional. Asimismo, ocurre con las bolsas de papel. Estudios por parte del DICTUC han demostrado que este sustituto al reciclarse acumula metales y se han encontrado altas concentraciones de magnesio y otros metales que son perjudiciales de cierta forma de disposición al medio ambiente. Además, el ingeniero ha encontrado bolsas de papel con muy baja degradabilidad e incluso con biotoxicidad. El otro sustituto son las bolsas importadas de TNT, textil no tejido. Pese a que su diseño permite utilizarlas muchas veces, no cuenta con el flujo de vida cerrado. Si se rompen, no hay nada que hacer con ellas, ya que no se reciclan en Chile. Primeros países en aplicarla. Bangladesh fue el primer país en prohibir las bolsas plásticas en 2002, luego de que éstas bloquean el sistema de drenaje durante una inundación. Luego, en agosto de 2010, en México entró en vigor el apartado
que prohíbe el uso de bolsas de plástico no biodegradables en el marco de la Ley de Residuos Sólidos. Desde la fecha, varios estados han comenzado a regular los plásticos de un solo uso, como Querétaro y Ciudad de México, donde la prohibición comenzará a regir en 2021. En 2016, Francia prohibió por primera vez el uso de vasos y platos plásticos. En abril del mismo año, en Colombia, rige una regulación de las bolsas plásticas. Aquellas que medían 30 por 30 centímetros dejaron de circular en el país y comenzó a cobrarse un impuesto como medida para proteger el ecosistema. Luego, en 2017, en Kenia, luego de varios años en la lucha por reducir el uso del plástico, es ilegal usar, producir e importar bolsas plásticas para uso comercial o doméstico. El mismo año, Chile prohibió la entrega de bolsas plásticas en los comercios de al menos 102 comunas costeras. Solo en Santiago se estima que se utilizaban 62,2 millones de bolsas al año, según el gobierno. Luego, en 2018, en febrero, Buenos Aires prohibió todas las bolsas plásticas no biodegradables en supermercados y autoservicios utilizables para el transporte de mercancías. Ese mismo año, el gobierno de Islas Galápagos, en Ecuador, hizo entrar en vigor una resolución que restringe el uso de plásticos como sorbetes, bolsas tipo camiseta, envases de polietileno y botellas plásticas no utilizables. Bueno, para ir finalizando nuestra presentación, ¿cuáles serían las medidas aplicadas por un economista ambiental y uno ecológico? Bueno, esta sin duda es una gran interrogante, pero para poder responder a esto es necesario que tengamos claros estos términos que ocupan de la gestión de la útil y a la vez de los casos. A pesar de esta similitud, estos términos tienen grandes diferencias. Cuando hablamos de un economista ambiental, no es lo mismo que referirnos a un economista ecológico. Las principales diferencias las podemos encontrar en que la economía medioambiental se encarga de las cosas que, siendo de utilidad directa para los hombres, resulte además apropiable, valorable y productible. La economía ambiental dice que la naturaleza es como un conjunto de recursos utilizables por la sociedad y cree que el medio ambiente o el hábitat natural se halla al servicio de nosotros, los seres humanos. Este tipo de economía desarrolla un análisis en el cual integra series de medidas relacionadas con la tecnología y la gestión de los recursos, lo cual se destina para evitar riesgos ecológicos. No es que esta visión esté en contra de la sustentabilidad, sino que propone una transición para conseguirla basándose en la mercantilización del medio natural, capitalismo verde, dicho de otra manera más coloquial, donde lo verde y relanza la imagen de la empresa a la vez que la hace más competitiva frente a aquellos que no aplican políticas de empresa ambientalmente correctas. Por otro lado, tenemos la separación entre lo económico y lo natural. Valoración monetaria de los problemas ambientales con un enfoque estático. Esto quiere decir que se preocupa o basa en los métodos de maximización de la utilidad individual presente. Por otro lado, tenemos la economía ecológica, la cual considera que todo lo que la biosfera componga y los recursos naturales pueden ser escasos y de una u otra manera más o menos inmediata, útiles. Este tipo de economía de igual forma se preocupa de otras cosas como lo son el problema de la escasez, la renovabilidad de los recursos que fueron empleados, la nocividad y el posible reciclaje de los residuos generados, con el fin de establecer un marco institucional que arroje soluciones adecuadas en costes, precios y cantidades de recursos utilizados, de productos obtenidos y de residuos emitidos. Esto nos quiere decir que esta economía ecológica no solo se preocupa de los recursos, sino que de igual forma de las consecuencias ambientales que puede tenerse de tomar alguna decisión económica, evaluación monetaria y a su vez física de los impactos ambientales derivados de la actividad económica. Aparte de esta visión, plantea que por el contrario de la economía ambiental, se asegura un enfoque dinámico, inmortal y multigeneracional, maximizar la felicidad de la humanidad presente y futura. Por otro lado, la economía ecológica estrecha la vinculación entre el sistema económico y sistema ecológico. Sabiendo esto, podemos intentar dar algunas conclusiones con respecto a nuestro tema de la ley de las bolsas plásticas y lo que cada economista podría hacer respecto a esto. Partiendo por el sector de la economía ambiental, sin duda apoyaron esta ley, pero de igual forma se produjo una suerte, a mi parecer, de aprovechamiento de la ley, en el sentido de como vimos antes, donde lo verde vende.
queriendo posicionar la imagen de la empresa como comprometida con el medio ambiente. A pesar de, como vimos en las problemáticas de esta ley, el consumidor es quien costea esa necesidad que era antes de las empresas porque regalaban estas bolsas, y ahora se deben comprar otros medios para satisfacer esta necesidad. Es por esto que la economía ambiental haría una medida destinada a disminuir la contaminación, pero a su vez maximizar las utilidades, como lo vimos en el ejemplo anterior de la compra de otros medios para cubrir la necesidad que dejan las bolsas. Por otro lado, tenemos la economía ecológica, cual a mi parecer tomaría otro tipo de medidas con respecto a la contaminación por estas bolsas, las cuales podrían ser hacer un estudio más exhaustivo y acertado para comprobar todos los patógenos, por decirlo de alguna manera, que contribuyen a la contaminación de nuestro medio ambiente, y dejar solo los que nos aseguren un ciclo, como es el caso de las bolsas de compostaje, las cuales se utilizan en diversas partes del mundo, y a su vez sirven para llevar cosas, como las bolsas de plástico, y posterior a su uso se procesan y sirven para los campos y así se reinicia el ciclo. Muchas gracias por su atención.